El texto al que hemos llegado hoy es interesante porque viene precedido de un señalamiento a la apostasía. El capítulo 4, Pablo inicia luego de aquel canto en el cual veíamos esa proyección que se da entre la encarnación y glorificación de Cristo. Pablo comienza a advertir sobre que claramente en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice que estos van a prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es un claro contraste, hermano, con la sana enseñanza, con la sana doctrina. El espíritu engañador tiene un claro contraste con el Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda verdad en Cristo Jesús. Por ende, la obra del enemigo está activa en el desarrollo de la iglesia. Pablo no lo ignora y no quiere que su discípulo Timoteo, que está en Éfeso, lo ignore, porque es necesario que la iglesia conozca las artimañas del enemigo con las cuales se tiene que enfrentar. Estos espíritus engañadores tienen efecto porque, claro, en la predicación del evangelio en medio de las iglesias, no todos aquellos que están en las iglesias son nacidos de nuevo, hermano. La obra del Espíritu no puede ser finalmente resistida. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que ahí hay ¿qué? Ahí hay libertad. Por ende, finalmente el Espíritu de Dios no fracasa. Yo sé que muchas veces nosotros mismos como creyentes hemos dudado y decimos: ¿y seré que yo soy nacido de nuevo con este tipo de situaciones que me suceden, con este tipo de retrocesos que yo tengo? Pero la esperanza del creyente es que el Espíritu Santo obra y obra progresivamente, y finalmente la obra del Espíritu va a prevalecer y usted va a ser preservado en Cristo Jesús, y usted va a crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero en medio de esta batalla también se insertan espíritus engañadores que empiezan a hacer que los hombres se adapten a la mente de este mundo. El Espíritu Santo lleva a los hombres a tener un pensamiento centrado en Cristo, que está sentado en la diestra de Dios en los cielos, y los espíritus diabólicos, demoníacos, llevan a los hombres a centrarse en la vida en la tierra, en cómo ellos mismos pueden vivirla para ser cada día personas más felices en sus propias concupiscencias, en su propia carne, en su propio pecado. Este contraste es hecho, y hablando de la apostasía que vendría en aquellos tiempos finales, Pablo también hace el contraste con el buen ministro de Cristo. Al señalar estas cosas, al no ignorarlas, sino que al enmarcarlas a la luz de la palabra, que mi hermano, por eso no es en vano que el Salmo 119 nos dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Y cuando usted tiene una lámpara, usted puede ver cualquier cantidad de peligros. Usted no solo ve el camino, sino que con la lámpara usted no es como se levanta en la noche. A veces yo soy medio machomán y me creo el caballero de la noche y me levanto y de pronto mi esposa oye ¡pa! ¿Verdad? Y es que yo voy y ¡uy! Dice. Y es que ya cayó una lámpara, ya me pasé llevando algo con el pie, tenemos una extensión ahí que toda la vida se me atraviesa justo entre los dos dedos de en medio del pie y vuela algún electrodoméstico, hermano. Y eso es porque yo ando en las tinieblas. De por sí las tinieblas son un problema, pero también las tinieblas nos guían a tropezaderos. Pero mire el contraste de la luz. Una vez usted enciende la luz, usted mira claramente. Y la enseñanza de la palabra, la enseñanza que puede dar un buen ministro de Cristo, es la que señala estas cosas. Como cuando usted enciende la lámpara en su cuarto y mira que ahí está la extensión, y que esa extensión está conectada al ventilador, y que si usted camina sobre ella, usted va a hacer volar el ventilador por los aires. Usted puede discernirlo porque hoy claramente lo ve.
La palabra de Dios es esa luz. Entonces aquel ministro aprobado, aquel que es un buen ministro de Cristo Jesús, está nutrido por las palabras de fe, mi hermano. No está nutrido por otra cosa que no sea la lámpara a los pies, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, valoremos en esta iglesia, que seamos o que busquemos o aspiremos a ser una iglesia bíblica. Porque si nosotros no aspiramos a ser una iglesia bíblica, no aspiramos tampoco a tener luz en medio de la oscuridad. Usted y yo sabemos el mundo en el cual vivimos, y es un mundo lleno de mucha oscuridad. De tal manera que si yo me pusiera a intentar señalar cualquier cantidad de errores particulares, no acabamos hoy en la noche. Pero cuando usted es instruido en la palabra, cuando usted ha sido nutrido en esta palabra de fe, usted es capaz de encontrar el error, rechazarlo y huir de él. Esa es la palabra de verdad, en la cual Pablo está haciendo un contraste. La buena doctrina, que se contrapone totalmente a la doctrina de demonios, es una doctrina que es conforme a la piedad. Primera de Timoteo 2:10 habla de ese preciso concepto cuando habla de cómo deben vivir las mujeres. Dice, si no con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5 nos muestra otra vez ese concepto, hermano. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad, mi hermano, está envanecido y nada entiende. La sana doctrina, mi hermano, va a conducir a vidas piadosas, necesariamente. La doctrina del error va a conducir a todo tipo de perversión contrario a la palabra de Dios. Cuando hay una doctrina del error, usted va a ver que es bien común que la vida de pecado se prolifere en la iglesia. Cuando hay doctrina del error, van a haber situaciones que pueden venir en el rango desde el libertinaje totalmente destructivo hasta el legalismo completamente destructivo. Porque estas son palabras vanas de gente que no entiende nada. Y dice Pablo, si no tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen necias envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. La piedad, mi hermano, no es ningún medio de nada. La piedad es la vida que gozamos aquellos que estamos en Cristo. Es la nueva vida que hoy nosotros entendemos, hemos obtenido por aquel misterio de la piedad que nosotros recordamos que Pablo cantaba en el capítulo anterior. Cristo Jesús fue manifestado en la carne y fue vindicado en el Espíritu. Y porque Cristo Jesús fue manifestado en la carne y sus buenas obras fueron visibles en la carne, y en la carne dio muerte a la muerte, nosotros hemos sido vindicados en el Espíritu. Por eso podemos ser como Él, que anduvo en el Espíritu y no satisfizo los deseos de la carne. Esta es la sana doctrina, en contraste con la doctrina de demonios. Este es el motivo por el cual Timoteo debe de ocuparse con lo que dice el versículo 13, mi hermano. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Me voy a quedar ahí en esa pequeña coma. Entre tanto que llego, Pablo, el que está hablando aquí, es el apóstol Pablo a los gentiles, el apóstol de Jesucristo, un mensajero de Dios de parte de Jesucristo para con los gentiles. Él estaba desempeñando un rol histórico,
fundacional en la iglesia. Su labor, como por ejemplo esta carta que hoy estamos disfrutando y de la cual nosotros estamos extrayendo la palabra de Dios, era irreemplazable, era algo que el Señor estaba haciendo a través de este vaso escogido que era el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta cómo comienza esta transición de cómo el Señor empieza a hacer que esta obra que Él ha sembrado a través de sus apóstoles se empiece a transmitir a través de Timoteo y a través de hombres fieles. La iglesia no existía en los primeros siglos para que se quedara en manos de pocos hombres que tenían el conocimiento ahí atrapado. Por el contrario, la expansión del evangelio era lo que tenía que ocurrir una vez los apóstoles cumplían con su misión. Y Pablo, este apóstol, está diciendo claramente aquí que mientras él llegó, su discípulo debe de ocuparse de la lectura. Y aquí voy a agregar un término, la lectura pública, porque este es exactamente a lo que se está refiriendo Pablo acá. Ocúpate de la lectura pública de las Escrituras. Pablo no quiere que en su ausencia, que en este caso ustedes se fijan, él está siendo inspirado por Dios para escribir palabra de Dios, pero él no quiere que en su ausencia haya en la iglesia falta de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser expuesta. La palabra de Dios debe de ser llevada. ¿Por qué? Porque las Escrituras, mi hermano, son el testimonio de Jesucristo. Una iglesia que no habita en la palabra y que habita en psicología de hombres o filosofías de hombres, o que habita en consejos que pueden ser hallados en cualquier tipo de filosofía secular, está aislada de la verdad de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Una iglesia bíblica es una iglesia donde Cristo debe ser exaltado a través de la proclamación de las Escrituras, mi hermano. Primera de Corintios 13 del 8 al 10 nos dice, Primera de Corintios del 8 al 10. Y este es un texto interesante porque su interpretación es muy debatida, pero hoy lo vamos a hacer simple, hermano. Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, estas cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Hay una razón. Pablo dice que hay una razón por la cual los dones de profecía se acabarán, las lenguas cesarán y este conocimiento parcial se acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esta es la situación presente del Pablo que está escribiendo inspirado por Dios, que está literalmente profetizando en su tiempo nueva escritura que luego va a ser entregada para ser leída como tal. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, y aquí es donde nosotros tenemos que ser capaces de entender que la escritura aquí nos está señalando la perfección de la compleción del canon bíblico, y nos la está enseñando a la luz de la compleción que vamos a tener nosotros cuando seamos glorificados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de una manera simbólica y tipológica que apunta a la perfección que nosotros vamos a hallar en el día final, vendrá lo completo. Y esto completo, hermano, sucede hoy en día cuando usted ya no está esperando que ningún apóstol ni ningún autor bíblico escriba un libro nuevo. Hoy usted entiende que su Biblia, la que usted tiene, es la palabra de Dios completa e infalible. Amén.
Usted tiene que entender eso, mi hermano. A usted no le hace falta palabra de Dios, no le hace falta una revelación nueva de Dios, porque el Nuevo Testamento concluye el canon de las Escrituras. El nuevo pacto en Jesucristo ha sido completamente escrito, completamente entregado a nosotros. Y hoy nosotros disfrutamos porque cuando venga lo perfecto, su palabra, la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene, ¿qué es? ¿Es perfecta o es imperfecta? ¿Qué decimos los cristianos? ¿Qué dicen nuestros catecismos y confesiones, hermano? Me voy a poner aquí de teacher. Dice que es infalible. La palabra de Dios es perfecta. ¿Y qué pasa cuando viene lo perfecto? Lo incompleto se acabará. Y usted tiene que entender que Pablo aquí estaba escribiendo en un contexto de que todavía estaba perfeccionándose en el sentido de su compleción el canon de las Escrituras. Entonces lo incompleto ya no existe, sino que hoy tenemos la revelación completa de Cristo Jesús, que es perfecta, perfecta para lo que hoy usted y yo estamos comisionados a hacer y para la vida de la iglesia. Y entendemos que hay algo más grande a lo que este texto señala. Y eso, algo más grande a lo que este texto señala, es la gloria que vamos a disfrutar cuando se cumpla la última de las profecías de esta Biblia que nosotros tenemos. Efesios 2 del 20 al 22 nos muestra un poco esta estructura de crecimiento de la iglesia, de cómo la palabra de Dios va avanzando también en esta estructura. Dice el apóstol Pablo: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos son el fundamento. Y usted tiene que entender que mientras Pablo escribe, mientras Pablo vive, los fundamentos aún están vistos. Esto es como una construcción en proceso. Y mientras Pablo escribe estas palabras, los pilotes, todavía hay unos hoyos. Mi papá era arquitecto y él, cuando estábamos construyendo la casa, él me llevaba a ver y él me decía: mira, hijo, aquí estamos tirando los pilotes. Y hoy, cada vez que tiembla y mi esposa duda de la integridad de la casa, yo le digo: amor, yo he visto los pilotes. Yo sé que están ahí abajo y te puedo dar testimonio de ellos. Yo sé exactamente cómo fue construida esta casa. Y eso es lo que hoy disfrutamos, hermanos. Hoy que tenemos la palabra de Dios, lo perfecto, lo completo, sabemos que el apóstol Pablo está ahí abajo de nosotros. Y no hay nada nuevo que inventar. Y este edificio está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y esto es interesante porque ya vamos a interactuar con la palabra profética. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Alguien duda de la venida de Cristo Jesús? ¿De su vida en perfecta piedad? ¿De su muerte por nosotros? ¿De su sepultura? ¿De su resurrección? ¿De su ascensión? Esa es la piedra del ángulo, hermano. Esa es la piedra del ángulo, sin la cual el edificio no puede ser edificado. En quien todo el edificio, dice Pablo, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por tanto, en el proceso de esta edificación, la palabra de Dios es vital, porque la palabra de Dios es la que nos habla de Jesucristo. Y para cerrar este
punto tan importante donde estamos poniendo a Cristo en las bases de lo que implica la enseñanza pública en la iglesia de la Escritura, tenemos este texto tan hermoso que yo creo que lo he leído como 10 veces acá, hermanos, pero lo vamos a leer más, 1000 veces lo vamos a leer. Y léalo usted y deleítese en esto. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, perdón, el autor de Hebreos: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Quién es el heredero, mi hermano, de la vida de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién, independientemente de la escatología que usted tenga, quién es el heredero de este mundo y esta creación? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Por ende, mi hermano, el testimonio final, completo, que usted recibe en la enseñanza de la Escritura, es el testimonio ¿de quién? De Cristo. Porque la palabra de Dios, al ser completada, muestra claramente toda la obra de Cristo, la redención hecha en favor de pecadores. Y en eso nos alentamos, fíjese. En eso somos sustentados. En eso hallamos esperanza, jueves a jueves, domingo a domingo. Si nuestra enseñanza de la palabra no muestra a Jesucristo y su obra, nosotros estamos perdiendo el tiempo, hermano. Y lo que está diciendo Pablo aquí a su discípulo Timoteo es: entre tanto yo llego, porque todavía soy un apóstol que está vivo, todavía soy un pilote que se mira ahí en el hoyo, está todavía siendo levantado esto. Entre tanto que yo, un apóstol viviente, llego, tú que eres mi discípulo, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Ahora bien, ¿qué significa eso? La lectura pública de las Escrituras, mi hermano, es la única forma en la que los ministros de Jesucristo pueden dar a conocer a Jesús. Cuando muchas personas ponen en duda el enfoque en la palabra, en la doctrina, en la teología, y dicen: no, hombre, es que la mucha palabra mata, y hasta citan la Biblia totalmente fuera de contexto. Vos te has hecho cabezón. Tal vez, hermano, a veces hay que oír, porque a veces es cierto, nos hemos vuelto arrogantes y cabezones, pero eso no significa que nos vamos a ir al otro extremo de la necedad. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no, no conocemos a Cristo Jesús. Si nosotros somos cristianos que queremos reflejar a Cristo y ganar el mundo para Cristo, tenemos que conocer a quién, mi hermano. A Cristo. Por ende, un ministro bueno, fiel de la palabra, no puede guiar bien a una iglesia si no la guía a Jesucristo. Esa es una responsabilidad vital para que nosotros, los que enseñamos, y para que usted que también enseña, mi hermano, en su entorno, donde usted trabaja, ante su familia, donde usted vive la vida, si usted no está siendo alguien que enseña a Jesucristo desde las Escrituras, usted lo está haciendo en vano. Fíjese qué interesante que en este momento Pablo se lo está ordenando, se lo está entregando esta labor a su discípulo, se lo está entregando a su vicario apostolar, que en algún sentido compartía el ministerio del apostolado. Pero en esta fase del edificio, esta responsabilidad, mi hermano, le ha sido otorgada a los ancianos de la iglesia, de poder enseñar las Escrituras.
Por ende, el Señor no nos ha dejado huérfanos. El Señor nos ha permitido contar con hombres a quienes Él, por su voluntad, ha capacitado, a pesar de ser pecadores, para poder enseñar fielmente la palabra de Dios, mi hermano. Dice 1 Timoteo 3:2, ya lo habíamos visto. Un obispo, pues, debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Y aquí al final hay un detalle en el que difiere de las características que debe tener el diácono. ¿Qué dice ahí? Apto para enseñar. Por ende, mi hermano, el hecho que usted se encuentre en una iglesia bíblica es muy importante. Porque solamente en una iglesia bíblica, aquellos que son puestos en la enseñanza son evaluados bajo estos estándares. Y lo digo estando parado acá, sabiendo que soy objeto del escrutinio de la congregación. Porque es correcto. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Yo no estaría tranquilo en una iglesia y ni la podría llamar bíblica si nosotros por la palabra de Dios no podemos ser llamados aptos para enseñar. Porque esa es la única manera en la cual nosotros podemos garantizar que Jesucristo, el que está testificado de pasta a pasta en la Biblia, está siendo presentado de una manera correcta, hermano. Por ende, hermanos, ayúdennos a los que nos paramos aquí en amor, pero denos una pelada de cara. Si usted sabe que nos falta en algo, ayúdenos, pero hágalo en amor. Ya vamos a llegar ahí. Cuiden de nosotros, hermanos. Háganos ver nuestras falencias en mucho amor. Todos los que estamos en la mesa, yo se los recuerdo siempre a los hermanos, siempre se los recalco. Todos somos jóvenes. ¿Y qué dice la palabra de Dios de la juventud? La necedad está ligada al corazón del joven. Por ende, cuando yo miro hermanos maduros, y claro, en el momento mi necedad de joven y a veces me dicen algo, yo puedo reaccionar molesto. Pero mi aptitud para enseñar la palabra se demuestra en que yo pueda escucharle. Esto es un ministerio serio, hermano. Y Pablo lo tiene perfectamente claro y lo está enseñando acá. Tito 1 del 7 al 9 lo afirma también. Dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero mire que debe de retener este obispo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a ¿qué? A la enseñanza. Debe ser alguien diestro en la palabra, pero no solamente diestro en la teoría de la palabra, sino diestro en la vida en la palabra, porque esta es la destreza que luego se enseña. Yo perdería mi tiempo si vengo a repetirle acá lo que he aprendido en mi lectura, en mi seminario. Eso sería una pérdida de tiempo. Yo tengo que venir a mostrar acá la destreza en la palabra dada en el Espíritu. Porque si no es eso lo que yo estoy modelando, estamos todos perdidos. Si usted va a una academia de pilotos y el que se para a enseñar le dice, mire, yo nunca he volado un avión, pero yo soy especialista. Yo conozco los planos de los aviones, yo he hecho los manuales de los pilotos, pero yo no tengo 0 horas tengo de vuelo. Pero usted conmigo
va a aprender, y es más, el primer vuelo que hagamos usted se va a levantar conmigo, yo le voy a ayudar. ¿Qué opina usted? Ya más vale que le digan que el barrendero levantado es volado 3 veces y mejor con él me voy, porque ya empíricamente lo ha levantado y entiende más. De la misma manera, hermano, los ancianos en la iglesia, los pastores, no solamente deben ser diestros académicamente, sino que la palabra debe ser vivida conforme a la enseñanza. Porque si yo le estoy diciendo que el avión del evangelio vuela, yo lo tengo que haber volado. Y eso, hermano, a mí también me pone una gran mochila encima. Pero yo la he hecho sobre Cristo, quien lleva mis cargas, porque yo tampoco puedo por mí solo. Pero esto me alienta, porque yo sé que estoy en una iglesia donde hay gente ocupada y preocupada, porque la verdad sea enseñada fielmente, no solamente desde el punto de vista de la escritura, siendo teóricamente enseñada, sino vivida. Y hoy en día, hermanos, no estamos huérfanos. Pablo había enviado a Timoteo. Timoteo, como un vicario apostolar, cubre esa función mientras Pablo no llegaba. Y luego de que Pablo y Timoteo cumplieron su función allá abajo, acá estamos nosotros, hermanos. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su oración, necesitamos a veces de su reprensión, necesitamos que nos mantenga vigilados, porque esto es importante. No se hunde la mesa de G&B, ¿verdad? Si nosotros somos necios. Aquí disparamos un cañonazo para arriba y la bala nos cae en la popa, nos hundimos todos. No se hunde el barco de los pastores. Debemos cuidarnos, hermanos, y debemos agradecer al Señor por la enseñanza bíblica y por cómo Él ha permitido que ésta sea indicada a hombres que tengan ese llamado y que lo demuestren con vidas vividas en santidad y piedad. Leemos las escrituras, mi hermano, también en la comprensión que Dios ha obrado en el pasado por la palabra, y que porque ha obrado en el pasado va a cumplir sus promesas futuras. Entonces, cuando usted va a la Biblia y usted va al Antiguo Testamento, por ejemplo, que yo sé que a veces es como una semita tiesa sin café, y decimos, ¿y aquí qué? O sea, una genealogía terrible, ¿y aquí qué voy a entender yo? Pero mira, hermano, usted debe de apreciar que en el Antiguo Testamento están echadas las bases del por qué Cristo Jesús, el Mesías prometido, debía de venir. Por ende, usted, así como los jóvenes van a entender mejor esto, ¿verdad? Cuando le gusta algún cipote ahí, ¿verdad? Ahí las gemelas, cuidadito con eso. Pero ven las redes sociales y empiezan y de pronto están explorando todas las genealogías, ¿verdad? Ya saben quién era la ex, ya, híjole, ¿no? Es un Antiguo Testamento del fulano que me gusta en Facebook, increíble. Pues mi hermano, ¿cuánto más si nosotros estamos enamorados de Cristo? No nos vamos a ir a stalkear todo el Antiguo Testamento y a ver de dónde nacen todas estas promesas. Porque cuando yo miro que Dios ha sido tan fiel y que sus promesas han sido cumplidas con tal precisión, yo puedo tener esperanza, una vida presente en Cristo, en la cual yo puedo vivirla en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y yo también tengo esperanza que sus promesas futuras son verdad, mi hermano. Entonces la enseñanza de la Escritura nos lleva a eso. Lucas 24, 27, Jesús mismo le dice a aquellos 2 discípulos en el camino de Maús. Bueno, este es Lucas describiendo lo que hizo Jesús. Fíjense lo que hizo Jesús con ellos, que venían achicopalados, que la promesa no se había cumplido, que pues sí, este Jesús que nosotros creíamos que era el Mesías, pero resulta que lo crucificaron y murió. Y ya hace 3 días de esto, fíjate, qué terrible. Entonces aquí vamos achicados. ¿Y qué empezó a hacer Jesús? Comenzando por Moisés, es decir,
el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Por ende, mi hermano, ante el desánimo, recurra a las Escrituras. Ante el hecho de que usted cree que la obra de Cristo ha fallado, recurra a las Escrituras. Ante el hecho que usted piense que Cristo no ha resucitado en el sentido de que quizás su obra no es efectiva en mí, recurra a las Escrituras, porque eso fue lo que Jesús mismo resucitado hizo con aquellos discípulos que iban camino de Emaús. En ese mismo capítulo, versículos 44 al 49, después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y eso ya sucedió en nosotros, mi hermano, porque usted y yo ya tenemos el Espíritu Santo. Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. Y aquí usted puede tomar aliento. Eso es lo que ya está sucediendo. Eso es lo que ya estamos viviendo. Eso es lo que ahorita hacemos. Comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Y eso ya sucedió, mi hermano. El hecho que usted sea nacido de nuevo significa que el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente sobre usted. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y se da cuenta, en ese momento no había venido el Espíritu. Pero hoy, yo no digo, no, este texto ya no sirve. No, más bien tiene una gran utilidad. Porque yo digo, hey, pero en Hechos aparece que justamente ellos obedecieron y el Espíritu vino. Por ende, lo que está en las Escrituras se ha cumplido. La vida cristiana que yo hoy tengo y que a veces doy tan por sentado, es el resultado de los cumplimientos de las promesas de Dios en su pueblo. ¿Cómo no voy a tener fe yo? ¿Cómo no voy a tomar aliento yo para seguir adelante? Si el Señor ha cumplido, Él seguirá cumpliendo. Y por eso hablamos hasta el cansancio las Escrituras desde este púlpito. Usted puede esperar que en gracia y verdad tenemos ese compromiso. Las Escrituras acá deben de ser predicadas. Las Escrituras acá deben de ser leídas públicamente. Y si dejamos de hacerlo, llámenos la atención, porque no estamos siendo exhortados. La lectura pública de las Escrituras, como dice acá Pablo, lleva a la exhortación. Y la exhortación es algo importante, mi hermano, porque la exhortación no es otra cosa que advertencias, consejo y aliento. Como hablábamos de la lámpara permite ver peligros. Y la lámpara a nuestros pies, que es la palabra, permite que nosotros podamos ser exhortados, los pastores podamos ser exhortados, pero que al haber sido exhortados nosotros, también podamos exhortarle a usted. Y podamos ver los peligros que están avecinándose y que están atacando a la iglesia, que están atacando a las ovejas. Por ende, la enseñanza pública de la Escritura no es una enseñanza vacía, sino que es una enseñanza que luego de arrojar luz, mi hermano, arroja estas advertencias, arroja estos consejos. Hay tramos muy prácticos de la palabra y ya vamos a entrar en uno de ellos, en los cuales nosotros debemos de recibir el consejo del Señor. Pero toda la Escritura tiene esa utilidad, mi hermano.
Y nosotros debemos de exponernos a la palabra, a cada parte de ella que es enseñada, porque solo de esa manera nosotros luego podemos replicar la vida que debemos vivir en Cristo Jesús. Hasta en las cosas más aburridas del aprendizaje de la palabra, mi hermano, usted debe estar atento. Porque estudiando toda la escritura surgen este tipo de advertencias, surgen este tipo de consejos. Y aquí es donde viene lo importante de la actitud de los que aquí nos paramos, mi hermano. Y lo digo con temor y temblor, se lo digo. No lo digo con arrogancia ni con ningún tipo de autoconfianza en mí mismo. Si nosotros que nos paramos aquí no somos hombres de la palabra, no podemos ser hombres sabios. Y si no somos hombres sabios, no podemos dar consejos. Nadie quiere el consejo de un necio, hermano. Y acá en la iglesia se está lidiando con vida, se está lidiando con el día a día de hombres y mujeres de carne y hueso que ante un error pueden causar estragos, mi hermano. Usted que es adulto y aún los no tan adultos, está bueno que lo escuchen, sabe que un paso en falso en esta vida puede traer consecuencias tremendas. Y el consejo de la palabra debe de ser un consejo que viene de hombres que han sido formados en la palabra, que han sido exhortados ellos para poder exhortar a otros. ¿Sabe? El consejo de la palabra tiene que venir de hombres humildes, de hombres que cuando miran algo que los apantalla y dicen yo no puedo, no venga y diga no, yo le voy a decir esto al hermano, sino que sean capaces de decir hermano, esto está complicado, pero déjame irlo a consultar con otro hermano que sabe más que yo, con un hermano mayor de una iglesia más madura que la nuestra, donde yo sé que él me va a poder ayudar. Ese tipo de consejo solo puede venir de alguien sumergido en la palabra. Y el aliento de la exhortación es importante, mi hermano, porque la exhortación nos anima a seguir adelante entendiendo que la palabra de Dios es verdad. Entendiendo que la palabra de Dios es viva. Por ende, cuando Pablo le dice a Timoteo que se ocupe de la lectura de las escrituras y la exhortación, está llamando no solamente a advertir, a incluso regañar en algún sentido, no está llamando a dar consejos nada más, sino también a animar, a actuar en aquellos principios bíblicos que nos pueden guiar en la vida. Por ende, mi hermano, este tipo de enseñanza es vital. Lo siguiente que Pablo dice acá es precisamente ese término, la enseñanza. La lectura pública de las escrituras lleva a la enseñanza, pero como habíamos dicho, no solamente teórica, sino el conocimiento necesario para la vida y la piedad. Porque de nada sirve un conocimiento que se quede en libros, hermano. De nada sirve un conocimiento que se quede en la cabezota para discusiones interminables. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué, mi hermano? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿De dónde viene ese conocimiento? ¿Cómo conocemos a Cristo? Mi hermano, la respuesta es una:
la Escritura. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de ¿qué, mi hermano? De la naturaleza divina. Aquí han salido un montón de herejías, hermano. Pero no es incorrecto cuando usted entiende que el creyente ha sido unido a Cristo Jesús por la fe. Y cuando usted ha sido unido a Cristo Jesús por la fe, en esa unión usted está alcanzando las perfecciones de Dios en su vida. Usted nunca va a ser Dios, mi hermano. Eso son doctrinas de demonios, como acabamos de evaluar. Pero esta es la enseñanza bíblica de la gloria que vamos a tener junto con Cristo. Usted y yo estamos siendo conformados a la naturaleza divina del varón perfecto, glorificado, que es Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ser partícipes de ellas porque hemos recibido sus maravillosas promesas. Y el fin de esas promesas, que son las que aquí predicamos, mi hermano, es precisamente que nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Cada día que usted se parece más a Jesús, cada día que usted se parece más a lo que la Escritura dice, usted puede saberlo no porque usted tiene el concepto correcto de qué es lo bueno y lo malo, mi hermano. ¿Sabe por qué usted puede saberlo? Porque tiene una Biblia. Y si usted la estudia, usted es guiado a toda verdad, mi hermano. Usted es conformado a aquel que es el varón perfecto. Usted, por la Escritura, nunca va a ser dejado bajo su propio estándar, mi hermano. Usted, por medio de la Escritura, va a ser constantemente obligado a parecerse a Cristo, a ser partícipe de la naturaleza divina, de aquel que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nosotros que estamos en Cristo hemos también nacido del Espíritu, mi hermano. Porque Cristo Jesús es nuestra cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y lo que es cierto de la cabeza es cierto del cuerpo. Por ende, nosotros debemos de parecernos a Cristo. Mi hermano, todo esto es por gracia, por la fe, para que nadie se gloríe. Pero todo esto es necesario. El creyente, sí es válido, mi hermano, que el creyente mire y diga: híjole, yo soy un pecador, yo no estoy a la estatura, yo no puedo salvarme por mis obras. Es válido que usted pueda ver y decir: mi vida no es lo que debería de ser. Lo que no es válido, ¿sabe qué es, mi hermano? Que usted se conforme a eso. Porque las promesas del Señor tienen el fin de que usted llegue a ser partícipe de la naturaleza divina. Si usted no participa de ese fin, mi hermano, usted no participa de Cristo. Y aquí es donde viene la exhortación. Si yo quiero ser partícipe de Cristo, yo debo de vivir todos los días pegado a la palabra de Dios, buscando ese fin, creciendo a la estatura del varón perfecto, anhelando que mis actos sean los actos piadosos que se parecen a los de Cristo. ¿Cómo sé yo que me estoy comportando como Cristo en mi trabajo? En la Escritura, mi hermano. Si usted es una persona irascible, si usted es una persona pendenciera, si usted es una persona lujuriosa, si usted es una persona que solo desea su propio bien, si usted no anuncia el evangelio de verdad, si usted no está interesado por la vida de otros, usted no se parece a Cristo que murió por los pecadores. Y ahí usted se lleva una exhortación. Y la palabra ya le señala:
Si yo digo ser cristiano, yo me debo de parecer a aquel que murió por pecadores. Si yo digo ser cristiano y si Cristo murió por los pecadores, yo debo de aceptar aún el vituperio de que me oigan hablar el evangelio y se burlen de mí. Pero esa es la palabra de verdad. Y es el único evangelio que tiene poder y que salva, mi hermano. No hay otro evangelio. Y usted se hace partícipe de él cuando participa de este fin. De llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Y Pedro continúa diciendo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Mi hermano, si usted quiere escapar de la corrupción, y una manera más práctica y más entendible de hablar de esta palabra corrupción, que a veces la tenemos muy políticamente definida, para escaparnos de la podredumbre, mi hermano, para escaparnos de lo que hiede, de lo que apesta, donde usted no quiere estar, mi hermano. Cuando usted está en un lugar y en ese lugar apesta, usted quiere salir de ahí. Cuando usted mira que, por ejemplo, qué sé yo, uno tiene el infortunio de ver de que de la pupusería donde está comiendo de pronto camina una rata de esas que hasta vendaje trae en la cola, tipo caricatura. Usted quiere salir corriendo de ahí. Usted no quiere estar ahí porque usted entiende que ese es un lugar habitado por ratas. Cuando uno es niño, mi hermano, uno se orina en la cama. Pero a medida viene la adultez, usted empieza a discernir. Y usted empieza a decir, yo no quiero estar aquí orinado. Y entonces el niño deja de orinarse. Hasta los que nos costó, porque a mí me costó, perdón, contarles mi intimidad. A mí me costó, hermano. Pero yo agarré ese título de madurez cuando a mi pobre mamá la hice no tener que estar lava di noche mi sábana. Porque ya ese niño maduró al punto de poder decir yo tengo que caminar hacia adelante de esta podredumbre. Porque ya mi nueva naturaleza de adultez lo demanda. De la misma manera, el que es verdadero creyente y tiene nueva vida en Cristo no puede permanecer un niño orinado toda su vida. No puede permanecer siendo una persona pendenciera toda su vida. No puede permanecer siendo una persona que tiene deseos inmorales toda su vida. Si usted, mi hermano, es una persona que ha nacido a la nueva vida en Cristo, la palabra de Dios le enseña. Pero el Espíritu Santo es quien lo lleva a la piedad de esa enseñanza. Esa es la buena y sana doctrina que Pablo dice es conforme a la piedad. Por ende, mi hermano, una iglesia bíblica, una iglesia que se ocupa de las escrituras, no es una iglesia cabezona. Es una iglesia que se ocupa de que las personas, los creyentes, los miembros, vivan la vida conforme a la palabra de Dios que da vida. Si usted verdaderamente recibe la palabra de Dios, mi hermano, usted va a ver vida como resultado. Si usted verdaderamente se expone a la enseñanza de la palabra de Dios, usted no solamente va a salir de aquí como alguien que vino y simple y sencillamente recibió un montón de palabras y salió pensando en la prédica y se fue y vivió de la misma manera. Usted va a ser alguien que al ser exhortado fue enseñado. Y al ser enseñado usted lo puso en práctica. Eso es sumamente importante que usted lo tenga en cuenta, hermano. Una iglesia bíblica no es una iglesia donde solo se enseña por conocer las letras de la escritura. Eso es el principio, mi hermano. Ahí inicia la labor de la enseñanza.
Y ahí inicia nuestra vida en obediencia. Yo claro que tengo que conocer lo que dice la palabra. Claro que tengo que tener una buena hermenéutica para entender lo que aquí dice. Pero mi hermano, me hago más culpable cada vez que yo entiendo con buena hermenéutica lo que aquí dice y no lo hago. Soy más un hijo del diablo. Nuestra enseñanza, mi hermano, debe ser una enseñanza que nos guíe a la piedad. Y eso, mi hermano, es una carga que debemos de tener los ancianos, los que aquí no paramos a predicar, y que usted también tiene que tener como miembro de la iglesia. Es un tiempo, mi hermano, de año en el cual el Señor nos permite, tal como dice en su palabra, enséñame a contar mis días, de modo que traiga sabiduría al corazón. Y mire qué momento más hermoso, llegar a este fin de año y poder meditar estas cosas. ¿Dónde ha ido a parar la enseñanza que he recibido? ¿Dónde ha ido a parar la instrucción que yo he recibido? ¿Estoy siendo un miembro vivo en la iglesia o estoy siendo algo que no se sabe si es miembro o que debe ser amputado? ¿Estoy verdaderamente siendo transformado por la palabra? ¿Estoy verdaderamente deseando cada vez más vivir la palabra de Dios? ¿O simple y sencillamente estoy en la iglesia porque sí, ahí enseñan bonito y aparte ahí después nos reunimos y tengo un buen grupo de amigos? Mi hermano, grupos de amigos hay hasta mejores allá afuera en el mundo, si usted eso es lo que quiere. Yo tenía un grupo de corredores, si me están oyendo, no es que los desprecie, pero no estábamos de acuerdo en nada más que en correr. Eso no edifica vidas, hermano. El hecho que a veces usted viene aquí y se encuentra con el hermano que es una pedrada a la vista, ¿verdad? Y usted, ay, este hermano, y mejor me voy por este lado y voy como Messi driblando para este lado para quitármelo. Voy saludando aquí en diagonal y no saludo al hermano así con pierna izquierda, diagonal. El hermano Eduardo sabe, esa es la diagonal que hace Messi, letal. Y así lo hacemos aquí. Pero cuando usted viene a la iglesia y se atraviesa con ese hermano, adivine que está ejercitando usted, hermano. Porque hacer grupos de afinidad, eso lo hace el mundo, hermano. Eso lo hace el mundo. Hagamos el grupo de los que nos gusta levantar pesas. Allá nos vamos con Rodrigo, que somos los que levantamos pesas. Hagamos el grupo de los que nos gusta comer. Ahí voy yo, abanderado. Y fácil se me unen. Y ahí vienen budistas, shintoístas, ateos, todo. Pero ¿sabe quiénes estamos aquí? Estamos los cristianos. Estamos los justos que mueren por pecadores. Los que decimos, este hermano, ay, es pedrada, es aquí, es allá, pero yo lo amo. Pero yo me gozo de su vida. Pero yo aprendo de él. Tal vez hay cosas que a mí no me gustan, pero qué carácter tienen ciertas otras cosas en las que yo soy completamente reprobable. Aquí también es un lugar en el cual usted puede ejercitarse en la piedad y ver la necesidad de otro hermano y ayudarle. Y no solo me estoy refiriendo a necesidades económicas. También usted, en vez de estar criticando a su hermano jueves y domingo, usted puede decir, pues chica, este hermano, qué sé yo, no sabe manejar, por ejemplo. Usted lo ve que allá se parquea y le pegó un día a un carro. Pues un día me voy a acercar a él y le voy a medio sacar plática y un día yo le voy a enseñar a retroceder el carro. Cosas tan sencillas, cosas tan simples, cosas tan risibles. Pero cuando usted está en esta vida en verdadera comunidad, usted comienza a valorarlas. Y usted comienza a disfrutar estando con aquellos que no se parecen a usted, con quien usted no se iría a reunir.
con quien usted no quisiera estar a la par. Pero ¿sabe por qué queremos estar a la par? Queremos estar a la par porque tenemos a Cristo. Y teniendo a Cristo, somos ejemplo el uno para el otro. Somos exhortación el uno para el otro. Somos oportunidad de perdón el uno para el otro. Somos oportunidad de morir el uno por el otro. Y trabajamos juntos para un mismo objetivo, que es glorificar al Señor, que es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el crecimiento que anhelamos, hermano. Ese es el crecimiento por el que Pablo quería que se ocupara Timoteo en las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Porque estas no son vanas palabrerías, estas no son doctrinas de demonios. Esta es la buena y sana doctrina, la única que salva, la única que nos da vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú, Señor, nos has permitido conocer tu palabra. Nos has permitido conocer esta palabra de verdad, esta palabra de vida. Ni siquiera nosotros éramos capaces de recibirla. Pero tú, Señor, habiendo nosotros pecado y habiendo estado separados en nuestros delitos y pecados del Señor, tú por medio de Cristo Jesús, quien murió en una cruz en expiación por nuestra maldad y nuestros pecados, nos has unido nuevamente a Dios. Nos has traído de las tinieblas a la luz. Y nos has permitido hoy estar en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la verdad de Dios. Te agradecemos, Padre, porque esa verdad hace que sea posible, que para nosotros sea importante. Desde los pastores que entendemos somos quienes tenemos esa obligación, pero también cada miembro el entendimiento de ocuparse en las Escrituras, ocuparse en la exhortación, en que esa lámpara de la palabra de Dios pueda señalarnos las piedras de tropiezo delante nuestro, la maldad de nuestro corazón, los caminos torcidos que llevamos. Esta palabra pueda también traer el consejo para vivir de una vida piadosa, una vida agradable al Señor, una vida conforme a la palabra, una vida en sabiduría. Esa palabra también pueda traer el ánimo, entendiendo que las promesas que se encuentran en ella, sus cumplimientos pasados y las promesas aún futuras tendrán un cumplimiento certero, porque Dios ha sido fiel, es fiel y será fiel. Él no cambia, Él no muta. Él es el mismo ayer y por todos los siglos, y su palabra es verdad. Que de esta manera podamos ser enseñados, no para tener un conocimiento vacío, sino para tener el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, a fin de que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina en Cristo Jesús, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ese es el camino que queremos y debemos seguir, Señor. Y estamos aquí, tus hijos, salvos por gracia, esperanzados en ti, esperanzados en tus obras. Gracias, Señor. Cantemos. Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina nuestros ojos a tu luz.
esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Gracias, Señor, por la hermosura de Jesús. Que nunca nos cansemos de contemplar la grandeza de nuestro Salvador, la vida que nuestro Señor nos ha dado, su resurrección. Que podamos anhelar cada día ser como Él. Podamos ser obedientes como Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo de esa manera seremos partícipes de su exaltación. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias porque hoy estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.